vivir una vida cristiana fortalecida, con la vitalidad de Dios en nuestros corazones, con la fuerza de Dios en nuestros corazones, con la obra del Padre, con la obra del Hijo y con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces mencioné que uno de los daños mayores que a veces la vida cristiana y la iglesia en nuestros días sufre es esto que definimos como pragmatismo. Mencionaba la frase de alguien que ha dicho que la herejía mató a sus miles, pero el pragmatismo está matando a sus 10,000. Porque cuando determinamos la vida cristiana por lo pragmático, es decir, por lo que funciona, me funciona a mí, y en este afán de decir me funciona a mí, muchos están evadiendo lo que la Escritura dice acerca de la vida cristiana. Y hoy quisiera considerar este aspecto tan importante. ¿Qué es lo prioritario en la vida cristiana? ¿Qué es lo que te mantiene andando, caminando en la vida cristiana mientras estamos peregrinando aquí en la tierra? ¿Qué es realmente prioritario para ti, para mí? Vaya abriendo su Biblia a Hechos capítulo 6. Voy a tomar este episodio de la iglesia primitiva en esta mañana. Vaya dirigiéndose a Hechos capítulo 6 y vamos a leer los primeros versículos. Simplemente quisiera recordarte algo de lo que la semana pasada dijimos y que nos sirve un poquito de fundamento, de parámetro para... ¿Me ayudas con el control, por favor? Las personas de nuestros días rechazan elevar su espiritualidad por medio de un compromiso mayor. La gente hoy quiere resultados rápidos para mejorar su vida espiritual. La gente hoy quiere cosas que suceden en su interior para mejorar su vida espiritual, pero no quieren comprometerse mayormente con Dios. Es decir, la gente busca soluciones rápidas. Tenemos comida rápida, tenemos medicamento que tiene efectos de 24 horas, o medicamentos que rápidamente quitan un dolor. Tenemos terapias en nuestros días para tratar con ciertos y cuales dolores emocionales. Y cuando la gente traduce esto a lo espiritual, a veces la gente piensa que en lo espiritual va a tener soluciones rápidas. Hablaba de eso la semana pasada. Esto puede ser traducido de varias formas, de varias maneras puede ser traducido esto. Pero si nosotros queremos verdaderamente elevar nuestra espiritualidad, la Biblia no tiene atajos. Vas a necesitar comprometerte con Dios de una manera más definida. Y en el marco de esto mencionaba que hay una lucha continua en la vida cristiana entre el ser y el hacer. ¿Recuerdan? Ahí está Isaías, en ese capítulo 6, marcándonos eso. Está Pedro el día de la transfiguración, el Señor se ha transfigurado, la santidad de Dios está en aquel lugar, y a Pedro se le ocurre una sola cosa: hagamos 3 enramadas. Y así somos como creyentes. Está la santidad de Dios mostrándose, y en vez de caer de rodillas, en vez de proclamar su santidad, en vez de decir qué efectos tiene la santidad de Dios en mi vida, a qué me está llamando, a qué área de limpieza, a qué área de pureza me está llamando, siempre el Pedro que mora dentro de nosotros brota y dice: hagamos 3 enramadas, hagamos algo. Y de hecho esto de hacer algo ha sido la tentación que Satanás ha marcado en cada momento. Mateo 4 lo veíamos. La continua tentación de Satanás a nuestras vidas es: haz algo. Se lo dijo a Jesús: haz que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que brota o que sale de la boca de Dios. Haz algo. Si tuviéramos que resumir la tentación de Satanás en Mateo 4, lo resumiríamos en este eslogan: haz algo. Por eso es que una y otra vez Satanás viene y canta el mismo canto de Mateo 4 a tu corazón y a mi corazón: haz algo. Y no estoy diciendo con esto que la vida cristiana no nos tiene que llevar a hacer algo. Sí nos tiene que llevar a hacer algo, pero ese algo tiene que estar demarcado y fundamentado antes del hacer por tu ser. Y ahí vimos en Isaías capítulo 6 el plan de Dios para nuestro hacer. El plan de Dios para nuestro hacer es ver, ser y hacer. Hoy día muchos quieren hacer, pero no han visto a Dios. Y por eso cuando Isaías tiene esa tremenda visión en el capítulo 6, nos recuerda algo: vi yo al Señor, y estaba sentado sobre su trono,
y su trono era alto y sublime. Es decir, Isaías tuvo un encuentro con la santidad de Dios, y cuando tuvo ese encuentro con la santidad de Dios, entonces dice de sí mismo: reconocí que mis labios eran inmundos. Pero eso no es problema para el Señor, porque cuando tú reconoces quién es el Señor, entonces el Señor viene y soluciona nuestro problema del pecado. Y una vez que Él ha solucionado nuestro problema del pecado, entonces es que estamos listos para hacer. ¿Quién irá? Fue la pregunta del Señor a Isaías, y Él contestó: heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué maravilloso cuando el plan de Dios se lleva a cabo en nuestras vidas, cuando yo no estoy forzando el hacer. Es decir, cuando yo no estoy en la fila diciendo yo. ¿Has visto a estos niñitos? Cuando estás ahí jugando con niños o les estás dando un dulce o un regalo, está el niño chaparrito al que a lo mejor no viste porque estaba un poquito más alto y llegaste y le diste, y ese niño yo. Y a veces así estamos en el Señor, queremos hacer y estamos diciendo yo. Y el Señor nos dice: venme, ten un encuentro con mi santidad, porque en ese encuentro con mi santidad te voy a tocar y voy a limpiar tu pecado y te voy a examinar, y vas a ser limpio, y vas a ser renovado, y vas a ser transformado. Entonces, en ese tenor quiero acercarme a Hechos capítulo 6, porque reconocemos que para que Dios haga algo a través de nosotros, primero lo tiene que hacer en mí. Para que Dios haga algo a través de mí, primero lo tiene que hacer en mí. Entonces, a la luz de este pasaje, quiero considerar la importancia de nuestra vida devocional. Hechos 6:1. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Diga conmigo el verso 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Mira, aquí está la iglesia primitiva en un pasaje, algunos lo conocen como la elección de los 7 diáconos. Pero la iglesia primitiva ha estado creciendo después de que el Espíritu Santo fue derramado el día de Pentecostés. Hay una explosión de crecimiento numérico vía la evangelización, vía el proclamar que Jesús había muerto y había resucitado. Y el Señor, Hechos 2 nos dice que el Señor estaba añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Todo está yendo viento en popa, pero llega un momento en el que en este pasaje se nos habla de un punto central, crítico en la vida de todo liderazgo, en la vida de todo servicio al Señor y en la vida de la iglesia de Jesucristo. Llega un momento en que era tanto el trabajo que los 12 apóstoles tenían para este momento, que aquellos que habían sido encomendados por Dios para compartir las buenas noticias tenían, que aún estaban descuidando, era la crítica que los hicieron de ellos, estaban descuidando la atención a las viudas, estaban descuidando la atención a los huérfanos. Cuando nosotros leemos ahí la palabra viudas, pensamos simplemente en aquellas personas que han perdido a su esposo, porque eso es lo que nosotros consideraríamos en español. Realmente la palabra viuda ahí es mucho más grande, es sí las viudas, las que han perdido a sus esposos, sí los huérfanos, sí los extranjeros,
y sí todos aquellos que estaban viviendo un momento difícil y desvalido. Entonces, dentro de la práctica que ellos habían tomado el judaísmo, la iglesia había tomado un tiempo para tener misericordia de esta gente. Y yo le hago la pregunta, ¿eso está bien? ¿Está bien que la iglesia tenga misericordia del desvalido? ¿Sí o no? Sí, y la Biblia nos lo demanda. Ese no es el punto aquí. El problema es que quien estaba haciendo directamente eso eran los 12 apóstoles. Y a ellos mayormente el Señor les había encomendado compartir el Evangelio, compartir las buenas noticias. Entonces no quiero sobreabundar mucho en este pasaje. Es un pasaje del cual pudiéramos tomar mucho y pudiéramos considerar demasiado, pero simplemente quiero encontrar nuevamente la lucha en este pasaje entre el ser y el hacer. Por un lado, la demanda que los apóstoles entendían es que Dios los estaba invitando a un alto compromiso con dos ministerios que ahí están muy enmarcados, muy determinados: el ministerio de la palabra y el ministerio de la oración. Y por otro lado estaba la atención de las viudas. Entonces, que un creyente, que un pastor, que un ministro del Evangelio o una oveja que es parte de la ley del Señor pueda ser y pueda hacer es correcto, es bueno, pero lo que determina que tu hacer sea más efectivo es tu ser. Es tu ser. Entonces, en este pasaje ellos están considerando algo interesante, ¿verdad? Es necesario que levantemos otros hombres que puedan atender a las viudas, para que entonces nosotros nos entreguemos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué eran flojos? No, porque entendían cuál era la demanda de Dios a sus vidas y entendían que la iglesia tendría necesidades espirituales que necesitaban de ellos y de una espiritualidad fuerte entre ellos para poder atender a las almas que estaban llegando. Entonces, aquí está enmarcado en este pasaje la lucha de todo ministro. Y creo que lo mismo opera para cada uno de nosotros como discípulos de Jesús. El día de hoy, al igual que aquel día en el que hubo esta disputa o esta lucha para saber qué pasaría con las mesas de las viudas, el día de hoy, a ti y a mí, en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, en la vida del ministerio, se nos presentan muchas mesas en las que podemos especializarnos y descuidar el ser. Mira, es increíble. Voy a decir lo mismo que dije la semana pasada, porque esto no solamente es el problema de ovejas. Regresar a lo básico en la vida cristiana es el problema de muchos pastores. Hay muchos pastores que su vida devocional no es fuerte. No están orando, no están leyendo la Biblia, están sentándose en su escritorio o en una mesa a preparar mensajes. Ahora, fíjate bien esto. ¿Es malo que te sientes a preparar un mensaje? No es malo. Es bueno y va a nutrir tu congregación. Pero si no tienes una vida devocional fuerte, entonces simple y sencillamente eres un hombre que estás preparando mensajes. Nada más. Y tu mensaje, cuando sea transmitido a la congregación, no tendrá la fuerza de Dios, no tendrá la fuerza del Espíritu Santo para obrar en el corazón de Dios. Miren, tenemos un vicio los que predicamos. Abrimos la Biblia y comenzamos a leer el pasaje y ya tenemos nuestros 3 puntos, nuestra introducción y nuestra conclusión de un mensaje. Mi pregunta es, ¿cuándo alimento mi espíritu? Conozco muchos pastores, hablo con muchos pastores y de repente yo les digo, ¿y qué método estás usando para leer este año la Biblia? No, yo leo de aquí, de allá y yo leo donde el Espíritu Santo me va mandando. Ese no es el problema de la oveja. Ese es el problema de todo discípulo de Jesús. Y si no regresamos a lo básico de la vida cristiana, nos podemos perder seriamente. No son los métodos, no son los eventos, no son los ministerios. Si mi vida íntima con el Señor no está caminando de manera correcta, yo voy a ser un blanco de Satanás fácil. Si mi vida de oración y mi vida de compromiso con la palabra de Dios
es dejar a un lado por cualquier cosa, porque me dio gripa, porque me llegó el compadre, porque me llegó el hermano, porque tuve que ir al compromiso social, porque me tuve que ir a trabajar. Y si tú vas postergando, al rato oro, al rato leo la Biblia, ese al rato se convierte en mañana y ese mañana se va a convertir en el fin de semana. De tal manera que por esa razón muchos creyentes, la única vez en la semana que leen la Biblia es el domingo. En esta decisión que se tomó en Hechos 6, encontramos que el resultado de haber optado por el ministerio de la palabra y de la oración tuvo como resultado crecimiento. No solamente crecimiento numérico, tuvo un crecimiento espiritual. ¿En quién? En los apóstoles. Porque cuando una persona lee la Biblia y cuando una persona está orando, está creciendo espiritualmente. Por eso es que decimos, no podemos dejar nuestra lectura de la palabra de Dios y nuestra vida de oración hacer un evento esporádico en nuestras vidas. Necesitamos leer la palabra de Dios y necesitamos orar de continuo. Y eso me hace pensar que necesitamos hombres y mujeres ordinarias, sí, pero que dan prioridad a la palabra de Dios y a su vida de oración. Mira, los que son poderosos buscan más poder. Los que son sabios buscan más sabiduría. Los que son ricos buscan cómo tener más dinero. Pero cuando una persona ordinaria ha venido al Señor Jesús, lo único que quiere hacer es amarlo. Y son esos ordinarios que aman a Dios los que de alguna manera cautivan el corazón de Dios para decir, me está buscando a través de la palabra, me está buscando a través de la oración, yo voy a derramar bendición sobre él. Si alguna vez usted ha ido con un médico, de entrada hay alguna serie de estudios que le piden, ¿no? Dependiendo cuál sea el mal, si es de los huesos, a lo mejor te pedirán una radiografía, si es de cierta anomalía te pedirá algún estudio clínico, hay muchos. Pero si esta mañana Dios fuese un médico y tú y yo fuésemos a hacer un chequeo y estuviésemos ahí en la antesala de entrar con el especialista para ese chequeo, el estudio número 1 que Dios demandaría o pediría de ti sería ¿cómo está tu vida de oración y cómo está tu vida con la palabra? Entonces no me tienes que contestar a mí porque yo no soy Dios, pero quiero que pienses esta mañana mientras comparto esto en tu vida devocional, enmarcada en 2 áreas: mi relación con Dios a través de la oración, mi relación con Dios a través de la palabra. Mientras más sólida, mientras más fuerte es mi relación con Dios en estas 2 áreas, todo lo que viene después de eso se verá fortalecido y se verá rodeado con la gracia de Dios. Tu comunión con la iglesia se verá fortalecida por Dios. Tu testimonio al impío se verá fortalecido por Dios. Porque no eres como un carro que llega a la gasolinera, bueno, no está muy de moda eso, pero no eres como un carro que llegas a echar gasolina y que alguien te tiene que conectar una manguera externa o exterior a ti. La persona que está leyendo la Biblia y que está orando continuamente es una persona que está recibiendo directamente de Dios todos los nutrientes, todos los minerales, todas las vitaminas, todo el poder de Dios para vivir y desarrollar su vida cristiana. De tal manera que cuando creyentes que están asumiendo de la palabra de Dios y de su vida de oración el poder de Dios para caminar, cuando creyentes como esos nos unimos el día domingo, nos unimos el día viernes, nos unimos el día lunes o cualquier día que tenemos reunión, nos unimos, no estamos ahí como un carro que está llegando a echar gasolina, que alguien tiene que conectarle algo externo y echárselo y que vendrá otra vez a echar gasolina cuando la gasolina se te acaba. No, hermanos, no estamos así. Venimos llenos de Dios. Venimos fortalecidos por Dios y nos reunimos entonces y nos fortalecemos unos con otros. De tal manera que el cristiano no es como esos carros viejos a los que tienes que prender y le tienes que estar bombeando ahí con toda fuerza el acelerador para que como que quiera arrancar. Espérate un momento. Si tú eres un cristiano que lees la Biblia,
y que oras todos los días, escúchame bien, tú no tienes por qué calentar motores. Tú traes los motores encendidos, porque tu relación con Dios no necesita que alguien te esté, o cuando se te acaba la batería, o no necesitas un empujón. No. Y lamentablemente tenemos muchos creyentes, muchos cristianos que siguen necesitando un empujón después de 10, 15 años de caminar en el Señor, porque su vida espiritual es una vida de mediocridad, de pereza, una vida de inconsistencias. En este pasaje encontramos el crecimiento que hubo en medio de ellos. Y creo que nosotros tenemos que considerar que la vida devocional, mi búsqueda por Dios, requiere de una intención y también de una consistencia, de una constancia. Es imposible que yo pueda tener una vida devocional si yo soy inconsistente y si yo no tengo la intención de crecer en el Señor. Entonces, ¿qué necesita tu vida devocional para hacer una vida sólida y fuerte en Dios? Necesita tu intención y necesita tu constancia. Tu constancia. El problema con nosotros es que somos muy malos pacientes. Y usted no me va a dejar mentir. Vamos con el médico nos dice, Señor, usted está muy mal. Y si usted no hace lo que yo le digo, a lo mejor se muere. Mire, le voy a dar la receta. Se va a tomar esta pastilla y nos dan ahí, ¿no? Nos dan 3, 4 medicamentos para 30 días, y nos vemos en un mes. Y tú dices, en un mes, sí, doctor, en un mes nos vemos. Te vas a la farmacia, pides ahí, llegas con tu receta, se la das a la persona, el señor, la señora, la señorita que te atiende, y ya nomás de ver cuánto cuesta la receta, ya casi estás al 50% de tus males ya se fueron. Te vas a tu casa y comienzas a tomarte el medicamento en el horario que te dijeron que te lo tenías que tomar, pero a los 2 o 3 días te comienzas a sentir bien. Y tú dices, bueno, el doctor me dijo que eran 2 pastillas, pero por cuestión de economía, voy a empezar a tomarme 1 y medio. Y al tercer día voy a ganar una pastilla. Y te sigues sintiendo bien. Y cuando tienes que renovar el medicamento a los 15 días, dices, bueno, pues yo me siento bien. ¿Por qué tendría que seguir haciendo esto? Llega la cita del mes y tú dices, me siento tan bien que para qué tengo que ir con el doctor. Espero que no haya pacientes así aquí. El problema con esto es que hacemos exactamente lo mismo con Dios. Fui y oré y estuve ahí en la presencia de Dios 20 minutos, me acabé el cielo. Me salieron callos en las rodillas. Leí 5 capítulos de la Biblia. Y uno de ellos era el Salmo 119. Como si eso fuera la graduación de un cristiano para leer la Biblia. Te sientes tan bien espiritualmente que dices el día de mañana, Señor, voy a restar los versículos de más que traía el Salmo 119 y entonces mejor voy a leer el 117. Y te fuiste del Salmo más largo al Salmo más corto. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle porque ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y su verdad permanece para siempre. Sí, Señor, tu verdad permanece para siempre, de tal manera que me acuerdo de todo el Salmo 119, gloria a Dios, amén. Y comenzamos a hacer con Dios, exactamente lo que hacemos con el otro. Nos sentimos mal y vamos a la palabra. Vamos a la oración, medio nos sentimos bien, lo hacemos 2 o 3 días. No, así no sirve. Entonces, quisiera considerar esta mañana nuestro amor por la palabra, nuestra vida de oración, y todos aquí, hermanos, y eso me incluye a mí también, todos aquí necesitamos arrepentirnos de nuestra pereza, de nuestra incredulidad, de nuestra negligencia y de nuestra apatía con respecto al hábito devocional. El hombre sigue en la búsqueda de lo emocional, abandonando la mejor parte. El hombre está como Marta, afanada por hacer cosas por el Señor, pero no haciendo lo que María hizo, tomando la mejor parte, estando a los pies del Maestro. Entonces, permítame revisar un poquito y irme a la sala de su casa.
Permítame indagar un poquito, ¿cómo estamos tomando la palabra de Dios? Cuando hablo de la palabra de Dios, tenemos que reconocer algo. Cuando lees la Biblia, Dios te está hablando. Este concepto a muchos no les es muy llamativo, ¿no? Porque tenemos la idea de que Dios nos va a hablar fuera de la palabra. Dios me lo va a decir en un sueño. Dios me lo va a decir a través de un profeta. Dios me lo va a decir a través de alguien ajeno. Y cuando vas a la Biblia te afirma algo. Dios sigue hablando. Dios no está mudo. Dios sigue hablando el día de hoy. Y lo hace a través del Espíritu. Así que, ¿quieres que Dios te hable? ¿Quieres que Dios te hable? ¿Sí o no? Amén. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Y algunos están diciendo, ¿qué va a decir? ¿Le digo sí o le digo no? ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Si tu respuesta es sí, entonces ve a tu casa esta tarde, enciérrate en tu cuarto, abre la Biblia y comienza a leerla en voz audible. ¿Por qué se ríen? Eso es. Dios nos habla a través de la Escritura. Y si yo voy, por eso es que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. No dice leer, dice el oír. Estaba recordando a un hombre que impactó mi corazón. Don Fermín García era un hombre de mucha fe, pero curiosamente cuando tú lo escuchabas predicar, no había mucho que escuchar. Lo que escuchabas era la palabra de Dios. Y traía la palabra de Dios en su mente y en su corazón, y él repetía la palabra de Dios. Platicabas un poquito con él y repetía la palabra de Dios, y repetía la palabra de Dios, y repetía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la había oído, porque la había memorizado. Entonces quiero animarte esta mañana. ¿Quieres que Dios te hable? Necesitas ir a la palabra de Dios. Lamentablemente no se conforman a venir el domingo a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Cerrarán su Biblia, algunos aquí esta tarde, o algunos quizás ni la han abierto, pero algunos se irán de este lugar y no volverán a escuchar la palabra de Dios hasta que estén nuevamente con otros hermanos. Ahora quiero comunicarte algo y voy a combinar la vida devocional con la vida congregacional en este sentido. Tenemos un daño increíble. La tecnología es muy buena, usted lo sabe, y también es muy mala. Y a veces es más mala que buena. Pero también tenemos un tremendo daño con nuestros sistemas electrónicos, tabletas, celulares. De repente decimos acá, abra la Biblia, y usted saca su celular y comienza a buscar la Biblia. Y inició el servicio, y el servicio empezó indagando a la Escritura. Pero la tentación está ahí mismo, WhatsApp está ahí, Facebook está ahí, y todos los que tienen cualquier red social están allí. De tal manera que yo me voy a ir, después de haberles predicado y entregado el mensaje de las Escrituras, me voy a ir a mi casa, y quizás en algún momento de la tarde yo voy a entrar a Facebook, y me voy a encontrar que algunos de ustedes, mientras yo estaba predicando, y no porque yo sea importante, mientras yo les estaba comunicando la voz de Dios, algunos de ustedes estaban compartiendo cosas bonitas. Fulano de tal hace 3 horas compartió una foto en la playa. Déjame decirte algo, tu foto en la playa no te va a salvar. Tu foto en la playa no te va a librar del infierno. Tu foto en Cancún, en China, en Hawái o donde sea, no te va a salvar. Pero Salmo 119 dice que la palabra de Dios purifica mi alma. Y cuando la palabra de Dios está siendo hablada a mi mente, a mi corazón, a mi vida, yo quiero ser como Isaías. Quiero temblar ante Dios. Y quiero reconocer que es Dios mismo quien me está hablando y quien está comunicándose conmigo. ¿Lees la Biblia diariamente? ¿Tienes hambre por ella? ¿Vences los pretextos tradicionales que todos tenemos de leer la Biblia? Falta de deseo, falta de conocimiento, falta de autodisciplina,
falta de tiempo? Si tan solo dedicaras una cuarta parte del tiempo que tú dedicas por día a las redes sociales, a la palabra de Dios, fueras un erudito de la Biblia. Nadie diga amén. ¿Tienes un método para estudiar la Biblia sistemáticamente? ¿Tienes metas para memorizar la Escritura? Mira lo que 2 de Timoteo 3, 16, 17 nos dice. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí está lo que toda la Escritura que ha sido inspirada por Dios hace para nosotros. Nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de que la palabra haga todo eso para nosotros? Que tú y yo seamos perfeccionados y seamos equipados para toda buena obra. Quizás esta es la razón por la que cuando ves a un cristiano sirviendo al Señor con pasión y con denuedo, tú dices, gloria a Dios por el hermanito fulano de tal. Espérate un momento, pudieras estar haciendo lo mismo o más si fueras a la palabra. Porque la palabra te instruye, te corrige, te alienta, te enseña. Entonces, la palabra es la principal manera que Dios tiene para comunicarse hoy día con nosotros. A veces gente me dice, el Señor me habló, ¿y cómo te habló? Le digo yo, se vale preguntar. No, pues tuve un sueño, y cada vez que pasó en el sueño, yo escucho el sueño. Y hasta a veces me dicen fechas y cosas como, no, pues el Señor me dijo que en tal fecha va a pasar eso. Y yo lo dejo ser. Nomás que esa gente nunca regresa por uno a decirle, fíjate que el sueño no se cumplió. Otros dicen, Dios me habló. ¿Y cómo te habló? Pues me dio una profecía. ¿Y qué te dijo en la profecía? No, pues me dijo eso. Nomás que pasa el cumplimiento de cuando le dijeron que iba a pasar, y no pasó, y tampoco nunca regresa. Pero qué maravilloso es cuando nuestra fortaleza en la vida espiritual viene por lo que la palabra nos dice. Estábamos ayer compartiendo ahí en Colorado entre las señoras que nos acompañan, y estaba un hermano de aquí de la congregación hablando de la fe, y él dice, yo tengo la seguridad de que Dios no me va a abandonar y va a estar conmigo, y eso lo tengo porque la Biblia me lo dice. Eso es que Dios te habla. Si Dios nos habla, si Dios nos ministra, asegúrate cuando dices que Dios te habla, asegúrate de tres cosas: el nombre del libro de la Biblia, el capítulo de la Biblia y el versículo donde tú dices que Dios te está hablando. Y Dios no va a mentir. Él va a ratificar y Él va a traer fortaleza a nuestras vidas a pesar de todas las cosas. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia, es conveniente que lo hagamos con certeza, que lo hagamos definiendo que encuentro plenitud en la Escritura, y por eso yo necesito leer la Biblia de una manera sistemática. Necesito ir libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras capítulo, libro tras libro, capítulo tras capítulo, verso tras verso, palabra tras palabra, y al final tú vas a poder no solamente decir Dios me dijo eso, al final tú vas a poder decir, es maravilloso el hilo que sigue en la carta a los Filipenses, es maravilloso el contenido total del libro de Apocalipsis, o qué maravillosa la forma en la que Dios fortaleció la epístola de los Hebreos a quien fuese escrita. No estás hablando de palabras bonitas, que a veces no digo que no las hay versos que son poderosos y potentes para nuestras vidas, pero cuando puedes tener el contenido total es mucho, mucho, mucho más rico. O no sé si usted es como yo empiezo a leer un libro por la introducción, me veo tan tentado en el libro que una vez que he leído la introducción y el prefacio, brinco a la conclusión.
Porque ya quiero saber cómo va a terminar, a qué conclusiones va a llegar el autor. Y una vez que he leído la conclusión, entonces me regreso al capítulo 1. Y yo siempre que tomo un libro digo, no lo voy a hacer. Yo siempre lo hago. Y a veces con la Biblia somos así. Voy a empezar este año a leer Génesis. Y empiezas en Génesis. Pero la tentación te gana y te vas hasta Apocalipsis 22 y dices, quiero saber qué va a pasar al final. No, tenemos que leer toda la palabra. Tenemos que tomar todo lo que la palabra nos dice. Y cuando estamos ahí yendo página tras página, libro tras libro, es bueno detenernos en algún momento. Es bueno preguntar lo que dice el texto. Cuando un texto brinca a mi vida, es bueno en ese momento cerrar la escritura y arrepentirme porque Dios mismo está hablando que tome un curso de acción de la situación pecaminosa en la que me encuentro con respecto a ese pasaje. Cuando tú y yo hacemos eso, cuando tú y yo vamos pasando de hoja tras hoja y nos vamos deteniendo diciendo, ¿qué Dios me dice aquí? ¿Qué Dios está considerando en mi vida que yo debo de cambiar, que yo tengo que arrepentirme? Ahí es, hermano, cuando nosotros pasamos de simplemente ser lectores de un libro, ahí es cuando pasamos a ser amantes de la palabra de Dios. Ahí es cuando descubrimos que la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 4:12, sigue siendo viva y eficaz para mí esa mañana, esa tarde, esa noche. Ahí es cuando yo empiezo a cultivar verdadero amor por la palabra. Tengo a un amigo pastor y siempre que la oración aquí es el lunes, llega a esa mesa y está buscando el bosquejo del día siguiente. Y yo ya sé qué es lo que va a pasar 2 o 3 días después. 2 o 3 días después él me va a hablar y me va a empezar a preguntar del sermón. Y la conclusión de él siempre es la misma. Oye, ¿no tienes miedo de que ahí se vayan a levantar un montón de predicadores? Imagínate el que va todos los domingos, se lleva 52, 53 bosquejos. Les estás dando tus notas. Yo digo, qué inteligente. Y el otro día le jugué una broma. No son mis notas, es un simple bosquejo del mensaje. Pero si alguien me pide las notas, yo se las mando también. ¿De veras me dice haces eso? Ningún pastor lo hace. ¿Cómo vas a comparar eso? No, hermanos, no. El pueblo cristiano, discúlpeme que lo diga, yo me encuentro en eso. El pueblo cristiano muchas veces ha estado en ignorancia, nomás porque no pregunta. Nomás porque no pregunta algo que no entendió. Y vale más que pases como un ignorante 3 o 4 minutos de tu vida y no que te quedes ignorante toda la vida cristiana y al final andas divagando. ¿Será así o no será así? ¿Será así o no será así? ¿Será así o no será así? Entonces mira, quiero que toda la escritura nos envuelva, no solo de manera devocional, sino de manera congregacional. Y por eso, bueno, esta mañana no lo tiene, pero por eso es que semana a semana tiene un bosquejo donde usted se puede ir con ese bosquejo a su casa, puede saborear los textos, los pasajes, releerlos, decirme no estoy de acuerdo contigo, porque se vale que usted no esté de acuerdo conmigo. Y que tú sigas pensando durante la semana las formas prácticas, cómo aplicar ese mensaje en casa. Y así es como vamos buscando el equilibrio y el balanceo a la hora de hacer la comida en casa. Cuando tú estás ahí, las señoras están y van al mandado. Cuando yo acompaño a mi esposa al mandado, siempre hay una pregunta que rige nuestro tránsito por la tienda. Ella me dice, ¿qué quieres comer? Y mi respuesta siempre es la misma, lo que tú quieras. No tengo problemas con la comida. Bueno, con una que otra sí, pero no tengo normalmente problemas con lo que tú quieras. Y comienza entonces un ir y venir, sí, pero has comido muchas tortillas, entonces hay que comer más lechuga, y ya has comido mucho de esto. Y yo digo, ¿para qué me preguntas? Pero ¿qué hacemos? Uno va balanceando, ¿sí es cierto? Bueno, nuestro acercarnos a la palabra de Dios tiene que ser lo mismo. Vamos balanceando lo que estamos comiendo, vamos equilibrando lo que estamos comiendo. Usted sabe que mayormente nuestro estilo de predicar la palabra es expositivo, es decir, vamos exponiendo la palabra de Dios. Uno que es preguntón ya me dijo, ¿hacia dónde vamos? Yo le dije, déjame salir de enero y me voy a meter en una arena que nunca me he metido
por eso no quise quedarme mucho en Hechos 6. Vamos a ir al libro de los Hechos. Y nos vamos a acercar domingo a domingo, no sé por cuántos años en el libro de los Hechos, porque son 28 capítulos. Desde ya lo digo, no es una serie para un año, no es una serie para 2 años, quizás sea una serie para 3 o 4 años, no lo sé. No tengo problema en predicar el libro de los Hechos en el tiempo que sea necesario, porque mi carga es sencillamente compartir la Escritura. Y el tiempo que sea necesario nos vamos a quedar ahí. ¿Por qué razón es entonces necesario esto? Porque es necesario equilibrar. Y alguien que está pastoreando la ley de Dios, alguien que está al frente de un rebaño, sabe qué es lo que su rebaño necesita. Así como tú en casa sabes lo que tu hijo necesita, así como usted, señora, sabe lo que su esposo necesita comer o no debe comer, o viceversa, ¿verdad? Bueno, uno entiende eso y va equilibrando lo que la congregación necesita. Entonces necesitamos reconocer lo que Jesús dijo aquel día en la tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, permítame decirle que cuando nos acercamos a la Escritura, es importante que usted y yo entendamos este método que utilizamos para estudiar la palabra de Dios: histórico, literal y gramatical. Es decir, tú llegas a la Biblia, estás leyendo la Biblia, y la Biblia te puede marcar muchas cosas, pero una de las cosas que tienes que reconocer en la Escritura es lo histórico. Es decir, el texto al que tú estás llegando tiene un contexto cultural, se dijo en una cultura específica, hay una historia y hay un contexto inmediato, un capítulo atrás, 2 capítulos adelante, el libro en su totalidad, y también ese texto tiene costumbres y usos de esa cultura específica en la que se dijo. Por ejemplo, cuando Pablo está escribiendo en alguna de sus cartas y dice: si alguno no trabaja, que no come. Entonces, ay, qué cruel Pablo. No, era un dicho griego. Y estaba escribiendo a una cultura mayormente dominada por los griegos. Y cuando se los dijo a los griegos entendían en aquel día por qué Pablo estaba diciendo esto. Tú de repente nosotros llegamos y decimos: el que no trabaja y que no coma. Y decimos: qué cruel Pablo. Por eso no era el del amor. Por eso Juan sí era el del amor. Y tú no, Pablo, porque eras bien cruel con la gente. No, es que Pablo lo estaba diciendo a una cultura específica, en una costumbre determinada, en un tiempo determinado. Y tenemos que tomar en cuenta lo histórico, tenemos que tomar en cuenta lo literal. Es decir, sabemos que hemos de interpretar la palabra de Dios como una forma de comunicación. Ahora, ¿qué estás leyendo? ¿Estás leyendo una metáfora? ¿Estás leyendo una parábola? ¿Estás leyendo una figura retórica, que las hay en la Escritura? ¿Qué estás leyendo? Bueno, estás leyendo una parábola, tienes que interpretar la parábola como la estás leyendo. ¿Se acuerdan cuántas verdades espirituales tiene una parábola? Una verdad espiritual. Entonces, cuando tú lees una parábola, ¿cuántas verdades espirituales hay ahí? Una. Entonces, de repente tú escuchas a un predicador que dice: permítame ir a la parábola del hijo pródigo y descifrar para usted las 7 verdades espirituales que hay aquí. Agarra tus 2 manos, te tapas los oídos y lo más rápido posible vete de ahí. Porque ninguna parábola tiene más que una verdad espiritual. En una manera de expresar y de hablar de un principio. Los símbolos ahí no son símbolos. Entonces, ¿qué pasa si no seguimos lo literal? Comenzamos a espiritualizar toda la Escritura, y esto quiere decir esto, y esto quiere decir lo otro, y esto quiere decir lo otro, y esto quiere decir lo otro, y esto quiere decir lo otro. O como un día te estaba escuchando un predicador y entonces estaba hablando de David y de Goliat, y David llegó y tomó aquellas 5 piedras. Piedra número 1, la obediencia. Piedra número 2, la fe. Estábamos en una conferencia, recuerdo, fui al baño y me encontré a otro pastor ahí en el baño, y me dice ese pastor, estaba enamorado ese pastor de lo que acababa de escuchar, y me dice ese pastor: ¿por qué si tú y yo tenemos la misma Biblia que este predicador no predicamos como él? Y yo lo volteo a ver y le digo: ¿y quién te dice que yo quiero predicar como él? Le dije: explícame de dónde se sacó lo de las 5 piedras. Pues las tomó y las echó en la alforja. Sí, las tomó y las echó en la alforja. Pero ¿de dónde dice que es fe humana? ¿De dónde dice que es obediencia? Eso no lo dice la Biblia. Eso se lo sacó de la hamburguesa que te tomó.
comió el día que estaba preparando el mensaje, no de la Biblia. Entonces mira, caemos en muchos errores porque no consideramos lo literal. Tercero, caemos en muchos errores porque no consideramos lo gramatical. Es decir, las palabras en su sentido original tenían algo que decir. Tenemos 3 idiomas que dominan la escritura: el hebreo, el griego y el arameo. Y vuelvo a definirle algo como se lo he definido muchas veces. Cuando uno menciona esta palabra en hebreo, significa eso. No es que uno sabe hebreo. Yo no sé hebreo, no sé griego, no sé arameo, no domino el español. ¿Sí me entienden? Pero hay herramientas que nosotros tenemos, una buena concordancia, un buen diccionario de palabras que te permiten pensar y razonar en lo que ese pasaje en particular, cuando fue escrito, quería decir para su audiencia original. Y cuando tú y yo lo tomamos como fue dicho a su audiencia original, simple y sencillamente aplicamos los principios que surgen para la audiencia contemporánea en nuestros días. Entonces, acérquese a la palabra de Dios de esta manera, pensando en lo histórico, en el marco histórico que hay alrededor de ese pasaje, en el marco literal y en el marco gramatical que hay en ese pasaje. Hace unos meses que estuvo aquí el doctor Amirudin, ¿no? Yo lo escuchaba decir, el hebreo en esta palabra quiere decir, y cada vez que de griego, ¿no? Y cada vez que mencionaba algo de griego yo me agachaba, me volvía a agachar, y me volvía a agachar, y me volvía a agachar, porque teníamos aquí entre nosotros a un erudito de griego, o sea, no un estudioso de griego, sino alguien que habla griego, alguien que ha documentado cosas en el idioma. Y él decía, esta palabra en griego, él se quedó 2 horas en un pasaje, ¿se acuerdan de Jesús 4? No, porque nos estaba explicando. Yo decía, sígale diciendo, ¿sí? Entonces mira, reconocemos que no somos perfectos en eso. Pero mientras más fieles seamos para acercarnos a la palabra, mayor recibiremos. Entonces hay 5 cosas que yo debo de hacer con la palabra. Número 1, tengo que escucharla. Tengo que escuchar la palabra. Debemos estar atentos a la voz de Dios que surge de dentro de la escritura, lo vuelvo a decir, no de fuera de ella. No de fuera de ella. ¿Quieres que Dios te hable? Ve a la palabra. Sumérgete dentro de ella. No te vayas fuera de la escritura porque te vas a extraviar. Hay muchos en nuestros días que han tomado la idea de Dios no está hablando, pero te está hablando fuera de la escritura. Tarde que temprano estarás muy lejos de la escritura y estarás extraviado. ¿Quieres escuchar la palabra? Ve dentro de la escritura. Y en este proceso el Espíritu Santo nos iluminará, no nos revelará, no. El Espíritu nos ilumina en nuestros días. Ya Dios reveló su palabra y nosotros la tenemos en nuestras manos. Por eso no hay una revelación en este momento que el Espíritu Santo tenga que hacer. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestros días es nos ilumina. Es decir, vamos a la palabra y de repente has pasado por ese pasaje 20 o 30 veces, pero de repente el Espíritu Santo te prende el foco ahí y por fin te cae el 20. ¿Qué es lo que ese pasaje quería decir? Lo que tú estás recibiendo no es una revelación, porque ahí está escrita. Y pasaste por ahí muchas veces. Lo que tú estás recibiendo en ese momento es la obra maravillosa del Espíritu Santo iluminando tu entendimiento para que puedas apreciar y entender la riqueza de la palabra de Dios en ese pasaje. Entonces Juan 10:27 dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces una oveja conoce la voz de Dios, oye la voz de Dios, y cuando oye la voz de Dios desea, anhela permanecer escuchando la voz de Dios. Lo segundo que tengo que hacer con la palabra de Dios es que tengo que examinar la palabra de Dios. Tengo que examinar la palabra de Dios. Este proceso de escuchar y después pasar a examinar te lleva a hacer un ejercicio mental, te lleva a utilizar tu mente. Y mira, así como dije que el engaño de Satanás en la tentación es solo hazlo, haz algo. Cuando se trata de nuestro acercamiento con la escritura, Satanás viene y nos miente nuevamente y nos dice, solamente siente, no pienses, siéntelo. ¿Se lo dijeron alguna vez? Olvídese de todo, ¿no? Cierre sus ojos y olvídese de todo, solo sienta.
Bueno, ya perdone a quien se lo dijo. Perdone a quien se lo dijo. Pero eso es la voz de Satanás. El Nuevo Testamento nos anima y nos alienta vez tras vez a usar nuestra mente. Por eso es que a los corintios les dijo, ustedes tienen la mente de Cristo. Por eso es que a los colosenses les dijo, la palabra de Dios more en abundancia entre vosotros. Hermanos, necesitas esto que Dios nos puso ahí. Creer también es pensar. Creer también es pensar. Es increíble la gente que va en nuestros días por la senda de los sentimientos. Y si pensara tantito, hermano, no, yo no demando que piense mucho. Si pensara tantito, se daría cuenta de muchas aberraciones. Pero entonces por eso la Biblia nos llama a examinar las Escrituras. Eso es lo que los bereanos hacían ahí en Hechos 17:11, ¿no? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escuchen bien esto. El gran apóstol Pablo estaba predicándoles. El hombre que llegó a ser un perseguidor de la iglesia, llegó a ser el tremendo misionero al Asia Menor, el tremendo discipulador, levantaba ancianos, diáconos en todas las congregaciones. Al final de su vida, Tito y Timoteo eran quizás las dos estrellitas que él tenía en su haber ministerial, hombres que estaban sirviendo al Señor a pesar de su juventud, con toda devoción y con todo su corazón. Estaba Pablo entre ellos y vea lo que los bereanos hacían. Bueno, Pablo, ya nos diste tu bosquejo, voy a contextualizar esto. Pues ya nos diste tu bosquejo de tu predicación, ahora permítanos ir a casa y vamos a ponerte en la balanza. Si tú escucharas a cualquier predicador pastor de nuestros días y al final de la reunión le dijeras, bueno, ya te escuché, ahora voy a ir a pesarte a la balanza y la próxima semana te doy el resultado que tuviste. Sacaría de la manga un pasaje que está a flor de piel, de labios o debajo de la manga. No toques al ungido. ¿Y qué hacían los bereanos cada vez que escuchaban a Pablo? ¿Qué dicen? Escudriñaban con las Escrituras diariamente. En un día donde estaba Pablo predicando, otro día podía llegar Juan y predicarles, otro día podía llegar Mateo y predicarles, otro día podía llegar Marcos y predicarles. Todos estaban vivos y ya se estaban levantando nuevos siervos del Señor: Esteban, Nicanor, Felipe, Lucas, Tito, Timoteo, Aristarco, y estaban ahí Priscila, Aquila, Bernabé, Silas. Estaban todos ahí, los meros originales. Y estos bereanos iban a casa y ponían en balanza si lo que les habían dicho realmente era correcto. Hermanos, necesitamos examinar las Escrituras. Y Lucas, cuando habla de los bereanos, no los señala como críticos, sino que los elogia. Y para examinar las Escrituras necesitamos usar nuestra mente. Lo tercero es, memoriza la Escritura. La mayoría de nosotros sabemos Juan 3:16, los pudiéramos cantar a una voz. El otro, Filipenses 4:13, ¿cierto? El otro, pues porque está ahí luego cuando abres Génesis 1:1. Y algunos ya están diciendo, no pongas otro porque nomás son los 3 que me sé. Y el problema con esto es que cuando enfrentas la tentación, cuando enfrentas el día de la batalla, pues no hay tanta seguridad de que vas a traer ahí tu Biblia o tu aplicación a la mano. Memorizar la Escritura quizás sea una de las estrategias que el ser humano puede tomar para ir enfrente de su propia carne, para someter y rendir su vida al Señor. Para crecer en esto hay que poner a nuestra memoria en entrenamiento. Algunos aquí tienen un pretexto muy bueno: es que yo no sé memorizar porque soy muy bruto. Algunos, así me han dicho algunos, No, es que memorizar requiere de mucha inteligencia. Permítame decirle algo:
Nuestra mente es como un músculo. Y mientras más lo ejercitamos, más aumenta nuestra capacidad de recordar y de recopilar información. Pero si no usas ese músculo, se va a atrofiar. Entonces, no es que estás bruto ni que estoy bruto. Lo que pasa es que nuestra memoria, nuestra mente está atrofiada porque no la hemos usado. Entonces te quiero animar a algo. Usa tu mente. Memoriza la Escritura. Memoriza la Escritura. Deleítate en memorizar la Escritura. Yo les platicaba hace unos días, ¿no? O hace unas semanas, que estábamos memorizando proverbios en casa. Y estábamos mi esposa, Fernanda y yo, y Isabel andaba por allá jugando. Y en eso, en una de esas, simple y sencillamente por jugar una broma, le dije, ahora Isabela va a repetir este verso. Y viene y se nos para ahí Isabela con sus chinos locos y comienza a decir el verso mejor que yo, mejor que mi esposa y mejor que Fernanda. Y la pregunta es, hola, si ella estaba jugando y nosotros estábamos con Biblia en mano aquí queriendo repetir la palabra de Dios. Los niños tienen una capacidad, tú lo ves con tus hijos, con tus sobrinos, con los que son niñitos, ¿no? Se aprenden canciones, se aprenden diálogos de películas, se aprenden un montón de cosas. Entonces, hermanos, por favor, encarecidamente les pido, si tú eres un padre cristiano, por favor, promueve la memorización de las Escrituras en tu casa. Proverbios 7 del 1 al 3, hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Muchos de nosotros no tenemos ninguna meta absolutamente para memorizar la palabra de Dios. Ninguna. No hay intención y no hay consistencia. Y mira, este ejercicio se puede compartir en familia y saborear los efectos de memorizar la palabra de Dios juntos. Y lo puedes repetir a la hora del desayuno, a la hora de la comida y a la hora de la cena. Todos participan, todos están recibiendo la palabra de Dios. Puedes ir en tu carro repitiendo la Biblia. Puedes estar en esas colas interminables de nuestras oficinas de gobierno o en el banco y estás en tu mente, en vez de que tu vista ande viendo cosas que no tienen que ver, tú estás en tu mente repitiendo la palabra de Dios. Y el que va a ganar es tú, porque vas a ser fortalecido y tu carne va a ser aplastada bajo el poder de la palabra de Dios y bajo el dominio del Espíritu Santo. No solamente necesitamos memorizarla, necesitamos también estudiar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Necesitamos manejar la palabra de Dios con precisión, trazar la palabra de Dios correctamente, pero para esto necesito estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios tenemos muchas herramientas en nuestros días que pueden ayudarnos a crecer en un serio estudio de la palabra de Dios. Hay Biblias de estudios, hay comentarios, hay concordancias, hay diccionarios, hay libros cristianos que puedes consultar con respecto a un tema en particular. Hay muchos devocionales que puedes usar para crecer en tu entendimiento de Dios, ¿no? Algunos usan el mismo que yo uso en el libro de Proverbios y estamos caminando. Yo ahora estamos en el día 70 de este estudio de 105, 104 días. No recuerdo, no sé si la traducción del inglés al español del libro 2 va a estar para cuando yo termine de estudiar Proverbios. Pero yo ya sé qué voy a hacer si cuando eso pasa, si cuando yo llego al día 104, eso pasa. Si la traducción del segundo tomo de Proverbios no está, entonces voy a cerrar el libro y lo voy a volver a abrir al día 1. He sido tan enriquecido por usar ese devocional del libro de Proverbios. Y cuando yo empecé este libro, yo pensé que era para mi familia. Lo que yo no sabía es que era para mí. Recientemente mi esposa y yo iniciamos el estudio de otro devocional y ahora nos estamos levantando 20 o 30 minutos antes que las niñas y estamos tomando este devocional de Nancy DeMoss de En Busca de Dios y estamos pasando un tiempo maravilloso estudiando acerca de cómo ir a un ayudamiento realmente en la vida espiritual. Entonces,
Estudia la palabra de Dios, usa las formas y los métodos que puedas tener al alcance. Número 5, aplícala. Aplicar la palabra es pasar del mero conocimiento a la sabiduría. Una persona que sabe mucha Biblia es una persona que tiene conocimiento de Dios. Pero una persona que aplica la Biblia que sabe es una persona sabia. Entonces, queridos hermanos, Dios no anda buscando que tú y yo seamos conocedores de Él. Dios está buscando gente sabia entre nosotros. ¿Y qué es la manera de llegar a ser sabios? Aplica la palabra de Dios a tu vida. Santiago 1:22 lo dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. La imagen que Santiago tiene cuando está diciendo este pasaje es la imagen de un hombre que está frente al espejo. Cuando se presenta frente al espejo está sucio y ve que está sucio y no hace nada por estar limpio. Entonces, si tú solamente escuchas la palabra de Dios y no la aplicas, es como si te pararas todos los días y te ves ahí todo greñudo, te ves todas tus lagañas, te ves todo lo más que nos vemos todas las mañanas al despertar y no hacemos nada por vernos. Bueno, déjenme correr con la oración, porque casi me comí el tiempo con la palabra. Primero la palabra es Dios hablándome a mí, pero la oración es yo hablando con Dios. Yo hablando con Dios. Y la oración es nuestra principal manera de comunicarnos con Dios. Y esto debe ser una práctica personal, pero también congregacional. La persona que ora de forma individual buscará las maneras de orar de forma congregacional. Tendrá gran ánimo y gran expectación para orar con otros creyentes y por otros creyentes. ¿Qué tiempo dedicas al día para hablar con Dios? ¿Oras por las necesidades de otros o solo por las tuyas? ¿Oras por misioneros? ¿Oras por tu iglesia? ¿Oras por tu pastor? ¿Oras por las familias de la congregación? Curiosamente, la mayoría de nuestras oraciones terminan con un amén. ¿Han visto a los niños que están ahí y nos ven orar o vienen a la iglesia y nos ven orar? Y ellos son muy fieles con esto. Cuando decimos amén, ellos dicen amén. La palabra amén realmente es una afirmación de que todo sea según la voluntad de Dios. Cuando tú pones ese sello o esa firma a tu oración, amén, tú estás diciendo, Señor, que tu voluntad se haga a pesar de todas las cosas. Porque más de uno en este auditorio ha pedido cosas necias alguna vez. Yo he pedido cosas necias muchas veces, no una. Pero al final, cuando digo amén, estoy entendiendo, bueno, el único que sabe cómo, cuándo y de qué manera tiene que venir la respuesta eres tú. Por eso afirmo amén. No se haga mi voluntad, sino sea hecha la tuya. Y cuando vamos entrando en ese nivel de oración, nos vamos conformando con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Miren qué interesante que los discípulos se mostraron interesados en ese particular y le pidieron al Señor precisamente eso, ahí en Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Estos eran los hombres que en algún momento estuvieron frente a la iglesia en el libro de los Hechos. Y cuando vieron a Jesús orar, no se acercaron a él diciéndole: Señor, enséñanos cómo pastorear a multitudes. Señor, enséñanos cómo ganar. Enséñanos cómo multiplicar los panes y los peces. Enséñanos cómo darle vista a los ciegos. No. Pidieron que los enseñaran a orar. ¿Por qué razón pidieron que los enseñara a orar? Porque ellos veían a Jesús orar. Porque ellos veían a Jesús orar, y la vida de oración era tan fuerte en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. No tenemos el tiempo para revisar eso, pero usted lo ha leído una y otra vez en los evangelios. Oraba de noche, oraba de día, oraba de madrugada, oraba y oraba. Y cuando la emergencia del ministerio se presentaba, él ya traía los motores encendidos. ¿Se acuerdan del reclamo? Trajimos a este muchacho, a tus discípulos,
y no pudieron hacer absolutamente nada por él. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Generación incrédula, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes no oran. Ustedes nomás están colgados de mi fama, porque yo sí oro. Y algunos hermanitos en Vida Nueva somos así. No digo nombres ni apellidos ni nada. Pero estamos buscando al que sabemos que sí ora, en vez de yo mismo ir meterme con Dios, orar con Dios y sacar de él la respuesta que venga a mi vida. Ese de Gordon dijo: lo más grande que alguien puede hacer por Dios y por el hombre es orar. Y puede hacer más que orar cuando hayas orado, pero no puedes hacer más que orar hasta que hayas orado. Entonces no vas a poder hacer nada como cristiano si no has orado. Todo lo demás que hagas es mero activismo, mero esfuerzo de mi carne y de tu carne, y ya sabemos que a nuestra carne le encanta eso. La práctica de la oración es el fundamento para poder experimentar el poder de la oración. Algunos en nuestros días están cautivados porque Dios muestre su poder a través de la oración. Pero la única manera en la que tú podrás ver el poder de Dios en la oración es que practiques la oración. No hay atajos. Y de la parábola de la viuda usted recordará el versículo 1, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar. ¿Cuándo? En todo tiempo y no desfallecer. El Nuevo Testamento es tan claro cuando nos habla de orar, hermanos. Tenemos que orar en todo tiempo, ser constantes, perseverar en la oración, velar con acciones de gracias, orar sin cesar, así como orar en todo lugar. En todo lugar. Busca a Dios en todo lugar. Todo lugar es bueno para buscar a Dios. Un parque mientras caminas es bueno para buscar a Dios. Tu carro es bueno para buscar a Dios. Hay 5 elementos necesarios para orar. Primero, necesito fe para orar. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Nuestra oración tiene que estar edificada en fe en el Señor. ¿Qué caso tiene que yo me acerque a Él si no creo que le hay? Si no creo que es real, si no creo que Él existe y que puede hacer lo que yo estoy pidiendo. Entonces la oración de fe es una oración que tiene como fundamento, como un pilar, como un asunto consistente, que estoy allegándome al Padre con la palabra de Dios como el recurso en el cual me puedo anclar para decirle al Señor: Señor, has prometido, tenemos promesa tuya de que vas a contestar, de que vas a responder. Acérquese con fe, creyendo que le hay. Esa es la manera como nosotros comenzamos a descansar más y más en el Dios Todopoderoso, al que amamos y servimos con todo nuestro corazón. Mira, cuando uno descansa en Dios, cuando uno descansa plenamente en Dios para su vida, para de sufrir. Y no le estoy haciendo comercial a nadie. Híjole, y luego voy a tomar el agua. No es comercial, pura coincidencia. Pero cuando tú descansas en el Señor, Dios hace lo que Él quiere hacer. En la semana tuvimos 2 experiencias increíbles. Estábamos el miércoles, después de trabajar 5 años y medio en la colonia Ferrusquilla y de estar en 2 casas distintas, de estar en 2 direcciones diferentes, abriendo grupos y atendiendo ahí gente. Estábamos entrando el miércoles a un lugar rentado que maravillosamente Dios proveyó, y con una parte construida, con otra parte sin construcción, y se negoció y pudieron tener el acceso para entrar ahí. Y estábamos ahí un grupito de creyentes de aquí en la congregación y estábamos orando, y disfruté tanto ese tiempo porque estábamos viendo ahí niños y adultos y grandes llegar, y nomás éramos 5 de aquí, pero estábamos orando. Y allá adentro estaban, no sé, 20, 30 niños y las maestras dándoles clases. Y me fui tan contento de lo que había visto ese día. Y ayer fuimos a Colorado, ya tenemos un año, precisamente ayer cumplimos un año yendo los sábados allá a Colorado. Y era una nueva etapa porque estábamos
para ministrar a los niños que hace una semana les dimos la cajita. Y habíamos quedado de vernos en el mismo estadio y no teníamos casa, donde había 2 o 3 gentes que habían ofrecido su casa. A última hora no sabíamos si sí, si no, no. Y bueno, al final sí. Y nos fuimos allí y estuvimos en un patio con árboles muy bonito. Y cuando terminamos todos estábamos en el sentido, qué maravilloso lo que Dios está haciendo. Estábamos ahí en el grupo de los adultos y empezó una señora a decir que su hija tenía 1 año invitándola. Y no había venido. Y comenzó a dar toda la explicación y comenzó a llorar. Y yo dije, Señor, tú estás aquí. Y era como la manera de que Dios me estaba diciendo, 1 año. Y este día, dice la señora, su hija me había dicho, hazlo por mí, ve por mí con los hermanos. Y este día yo me levanté y dije, no lo voy a hacer por ella, lo voy a hacer por mí. Y venía tan lleno de Dios y nos dijeron, aquí pueden estarse todo el tiempo que quieran, pero también teníamos la intención de buscar una casa y de comenzar a rentar algo allí. Y habíamos visto una casa sobre la calle principal que tiene casa, que tiene una huerta o un espacio grande para atender a los niños. Y alguien dijo, pues vamos a ir a hablar con el dueño, con la dueña, no vive aquí, pero vamos a ir allá. Y a las pocas horas me hablan y me dice, ya tenemos casa. ¿Y cómo fue? Les dije yo, ¿cuánto vamos a pagar? Nada. ¿Cómo que nada? Les digo, no, nos la prestaron. Ahora déjame decirte algo, cuando tu fe está en Dios y no en los resultados. Estaba ahí Paola con los niños ayer cuando iniciamos y teníamos como unos 40 niños y dijimos, no venimos por las multitudes aquí, venimos por los discípulos. Pero cuando tu fe descansa en la obra de Dios, entonces Hechos dice que Dios añade cada día a la iglesia a los que han de ser ¿qué? Salvos. Y cuando el asunto está en el escritorio de Dios y no en el nuestro, Dios tiene maneras increíbles de sorprendernos. Dios tiene maneras increíbles de sorprendernos. Entonces yo estoy contento porque nuestra fe puede estar en Dios. El segundo elemento que tenemos es adoración. Adora a Dios mientras estás llegando en tu oración. No solamente cree que le hay, adóralo. Salmo 95, 6, 7 dice, venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oís hoy su voz. Nuestra oración debe contener adoración al Señor. Nuestra experiencia de adoración crecerá mientras más conocemos al Señor por medio de su palabra. Pero si aún tu vida de oración es pequeña, puedes tomar y recitar el libro de los Salmos. ¿No sabes cómo adorar a Dios? Abre tu Biblia en el libro de los Salmos y comienza a decir eso a Dios en tu oración. Es una manera bíblica, es una manera práctica. Pasa tiempo en tu oración repitiendo el libro de los Salmos y va a llegar el momento en el que tú mismo vas a estar adorando a Dios con tus propias palabras. Vas a decir, ¿qué pasó? Porque comenzaste adorando a Dios de una manera bíblica y así aprenderemos a dirigirnos delante del Señor como Él espera. Número 3, confiesa tu pecado. Así como los salmos nos animan a adorar al Señor, también nos dan aliento para confesar nuestros pecados. Nuestra relación con Dios debe estar libre de todo tipo de pecado no confesado. Tú dirás, pero que el Señor no me perdonó de mis pecados y ya no soy pecador, ahora soy salvo. Sí, hermano, pero eso no exenta que tú y yo cometamos ciertas irregularidades, ciertas faltas, ciertos pecados que el Señor nos llama a cuenta. Muchos dicen, pues ¿por qué tengo que confesarlo si Él lo sabe todo? El concepto de confesión en la Biblia es simplemente el reconocimiento de que somos culpables ante el trono celestial. Y si realmente queremos imitar a nuestro modelo, a Jesús, tendremos que ir delante de Dios y pedir que nos limpie y nos perdone de esos pecados en los cuales tú y yo podemos incurrir. A veces porque no sabíamos que estábamos pecando, pero otras muchas sí sabemos que estamos pecando. Y entonces nosotros tenemos que pedir perdón a Dios. Señor,
Otra vez chismeé. Otra vez vi lo que no debía ver. Otra vez toqué lo que no debía tocar. Otra vez tomé lo que no debía tomar. Súplica. Súplica. Primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Pues porque primero hablé de mi acercamiento a la palabra. Y vas a conocer la voluntad de Dios mientras más cerca estás de su palabra. Suplicar a Dios es un tipo de oración fervorosa, sincera, que surge de lo profundo de nuestro corazón. Nuestra súplica no manipula a Dios, nuestra súplica no exige a Dios nada, nuestra súplica no obliga a Dios a actuar a mi soberano antojo, sino que nos vamos conformando con sus planes y propósitos maravillosos para nuestras vidas. Y finalmente, incluye en tu vida de oración gratitud. Pablo dijo: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No dice que demos gracias por todo, dice sino en todo, en todo. La palabra griega ahí en todo es súper y significa por encima de. Estoy enfermo, voy a dar gracias a Dios por encima de mi enfermedad. Estoy en tentación, voy a dar gracias a Dios por encima de la tentación. Estoy siendo probado, voy a dar gracias a Dios por encima de mi prueba. Nuestra gratitud está por encima de todas las circunstancias que pueden robarme la paz o el gozo en la vida cristiana. Pero la falta de gratitud manifiesta nuestro pobre concepto de Dios. La falta de gratitud distingue al impío, no al creyente. Hermanos, son tantas las bondades, las misericordias, los favores de Dios en nuestras vidas, que nuestra práctica continua debería ser caer de rodillas literalmente delante de Dios y con toda intensidad, así como en una circunstancia suplicaste el favor de Dios para algo, con esa misma intensidad agradecer a Dios sus bondades sobre nosotros. Pudiéramos pensar en muchas otras cosas acerca del hábito devocional en cuanto a la palabra o la oración, pero nada pasa si te vas de aquí e inicias tu lunes o tu semana laboral el día de mañana y no hay un cambio en tu vida devocional. Ese mensaje no sirve de nada si tú, que no tienes una vida devocional, no empiezas a cultivar una vida devocional. Ese mensaje no sirve de nada si tú, que tienes una vida devocional pobre, no haces algún cambio ante lo que hemos compartido de las Escrituras esta mañana en tu vida espiritual. O si tú, que estás a lo mejor acercándote a la palabra o a la oración de forma incorrecta, no enmiendas o corriges algún error que estás cometiendo. Hermanos, no erremos. La vida devocional no solo es para pedir cosas a Dios. Mayormente es el recurso que Dios nos dio para intimar y crecer en nuestra relación con Él. La oración no solo es un diálogo, no solo es un monólogo, es un diálogo con Dios. Mientras tú estás orando, deja que Dios traiga a tu mente y a tu corazón aquellos pasajes de las Escrituras que Dios quiere comunicar a ti. ¿Cuándo es un buen momento para iniciar a orar? ¿Cuándo es un buen momento? Algunos dicen yo puedo de madrugada, otros dicen yo puedo de noche, otros dicen yo puedo a mediodía. El mejor momento para tener la vida devocional es el que puede estar. Pero un buen momento para decir gracias es cuando somos receptores de ese milagro de vida que tenemos cada mañana. Cuando cada mañana el celular comenzó a timbrar o el gallo te empezó a cantar, abres los ojos y tienes ese primer pensamiento de la mañana. Tienes la oportunidad de voltear a la cama y ver a tu esposa, o si tienes hijos pequeños que vinieron a picarte las costillas porque quieren jugar, abres los ojos y ves a esos niñitos ahí contigo.
tomas un momento para decir, una vez más, Señor, una vez más lo hiciste, aquí estoy, tengo vida, mis manos se mueven, mis ojos ven, puedo respirar, gracias. Como aquel predicador del cual te he contado que cada noche cuando iba a su cama a dormir tomaba sus pantuflas y las aventaba debajo de la cama. Y cada mañana cuando se levantaba y ponía sus pies sobre el piso frío decía mis pantuflas, doblaba sus rodillas, se agachaba por sus pantuflas y ahí se acordaba, Señor, gracias. Yo no sé qué es lo que tienes que hacer, pero la mañana es un momento increíble para poder decir gracias. La noche es un momento increíble para decir gracias, porque has terminado un día en el que Dios te ha bendecido. Y cuando no tienes un hábito para leer la Biblia y para orar, un cronómetro es muy bueno, pon tu cronómetro ahí, 5 minutos. Un hábito van a pasar 2 o 3 minutos y van a decir, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Ya se te acabó. Y estás ahí y no puedes superar esos minutos de qué digo, porque no estás haciendo algo para superarlo. Ya te lo resolví esta mañana. Abres tu Biblia a Salmos y comienza a recitar los salmos. Comienza a adorar a Dios con los salmos. Y cuando la chicharra o el celular te comience a pitar, dices amén, cierras tu Biblia y ya tuviste 10 minutos con Dios. A los pocos días o a las pocas semanas te sorprenderás que el celular sonará y tú seguirás adorando a Dios. Quizás 2 o 3 minutos más. Entonces cuando eso pasa, en lugar de 10 minutos, pon ahora 15. Y disfruta tu tiempo con Dios. Elige un lugar adecuado para intimar con Dios. Puede ser tu habitación, puede ser tu cocina, puede ser tu jardín, puede ser, no sé. Júntate con otros creyentes que han madurado en su vida devocional, platica con ellos de tus luchas, de tus retos, habla con ellos de lo que estás batallando, lo que se te complica y permite que ellos te digan qué puedes hacer. El profeta Jeremías nos recuerda esta palabra, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. ¿Qué dice Jeremías? Clama, eleva tu oración. El clamor, a diferencia de la oración, es una oración desesperada. No te queda nada ni nadie más que Dios. Y entonces vas a Él y dices, Señor, estoy perdido. Me encanta que la palabra clamor en hebreo tiene este sentido. Un grito desesperado delante de Dios. Y Santiago 1:5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Hermanos, te inicio en el amor de Jesucristo, te aliento, te exhorto, te llamo a consideración en esta hora que nuestra vitalidad y nuestra vida espiritual no depende de agentes externos. Depende de tu amor por la palabra y de tu crecimiento en una vida de oración constante y continua. Cuando comienzas a considerar, evaluar y a corregir los errores que hemos cometido, caeremos de rodillas delante de un trono alto y sublime y como Jeremías, como Isaías, reconoceremos nuestro pecado delante de Dios. Hoy hago un llamado. Si habremos de regresar a lo básico en la vida cristiana, hoy hago un llamado en este lugar al arrepentimiento en cuanto a cómo estás llevando tu vida devocional. Deja de malgastar el tiempo que Dios te da. Quita 10 o 15 minutos de lo que tú haces con un celular en la mano y tendrás tiempo para buscar a Dios. Deja de decir en redes sociales que oras, porque mucha gente en redes sociales estamos orando y estamos orando. Yo digo, ay Señor, se van a acabar el cielo. No digas que estás orando. De todas maneras Dios lo sabe. Ora. No digas que estás leyendo la Biblia, porque cuando leas la Biblia, mi querido hermano, se te va a notar que la estás leyendo.
Y a donde vayas vas a hablar palabra de Dios. Y con quien esté te va a salir la palabra de Dios y vas a ser como un río que se está desbordando. Dijo el profeta Joel: aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. No sé si esta tenga que ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, pero te animo que esta semana ores y vayas a la Escritura. Y si tú tienes que ayunar, si tú tienes que llorar, y si tú tienes que lamentarte de tu vida espiritual delante de Dios, hazlo en el amor de Jesucristo. Hazlo en el amor de Jesucristo. Si la vida promedio fuera 80 años o 70, y voy a tomar 80 años, toma esos 80 años y resta tu edad actual. Y posiblemente ese es el tiempo que queda para ti para buscar al Señor. Algunos dirán, ya no hay tiempo, ya pasé los 80, pequeño grupo. Otros dirán, me quedan 10, me quedan 8. Otros dirán, me quedan 15. Otros dirán, me quedan 20. Otros estarán donde yo estoy y decimos que estamos a la mitad. Otros están por debajo de la mitad. Pero qué maravillosa oportunidad de usar la vida, que es un regalo de Dios y un don de Dios, de la manera que Él está llamándonos a hacer. Entonces regresa a lo básico, regresa al lugar secreto con Dios. Eso no hará mucho ruido, pero será consistente y vital en tu vida espiritual. Puesto de pie, por favor. Señor, tu palabra es como martillo que viene y lacera mi carne. Tu palabra es como una espada de doble filo que viene y parte las intenciones de mi corazón, de mi espíritu y mi alma. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu palabra es el pan diario que tú nos das para sostenernos y alimentarnos. Tu palabra es esa lámpara a mis pies que conduce mi caminar. Tu palabra es como un ungüento que viene y me unge en momentos de enfermedad y me sana. Señor, perdónanos por no oír tu voz de una manera intencional. Perdónanos por no oír tu voz de una manera consistente y constante. Perdónanos las veces que ha sido más valioso para mí un sueño, una palabra que alguien me dio, una revelación o una visión que alguien compartió conmigo. Cuando eso me ha mantenido expectante, despierto para lo que va a pasar, pero me sostengo y me mantengo inmune ante tu palabra. Perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Perdóname mi apatía, mi negligencia, mi incredulidad cuando me acerco a tu palabra, y quebranta mi espíritu realmente para poder escuchar tu voz. Perdóname las veces que me he acercado en la oración queriendo manipular un resultado, queriendo manipular una respuesta, queriendo bajar del cielo lo que yo creo que es mejor para mí. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos tratado irresponsablemente con tu palabra, cuando hemos tratado irresponsablemente con tu presencia a través de la oración. Y ayuda a toda esta grey, por favor, Señor, a poder escuchar tu voz, obedecer tu voz. Es con una tremenda humillación de mi parte que me hago a un lado de eso
y te pido, trata con tu pueblo aquí reunido, he entregado tu mensaje, pero no puedo hacer más. Esta es la sola obra de tu Espíritu Santo en el corazón de cada una de nuestras vidas. No busco manipular, no busco imponer, busco simple y sencillamente permitir que la voz de Dios resuene en este lugar a través de las Escrituras. Habla a cada uno en la situación que ahora mismo se encuentra, en los dolores, en el quebranto, en la incertidumbre de la vida, en las tentaciones que pueden estar enfrentando, en las luchas o contiendas que pueden estar enfrentando. Habla a sus vidas de la manera que quieres hacerlo. Y danos tu gracia, por favor, para poder modificar cualquier comportamiento, cualquier actitud de nuestras vidas que no te ha glorificado. Haznos verdaderamente siervos para tu gloria. Levanta de entre nosotros hombres y mujeres de oración y de la palabra, porque eso es lo que nuestra ciudad necesita. Que Cristo en vosotros sea la esperanza de gloria, mientras el hombre sigue buscando métodos. Tú simplemente estás buscando hombres de rodillas delante de ti, para vaciarte a través de ellos y que puedan ser una bendición a otros.